17 de marzo, Día de San Patricio. Para mí, una de las fechas que me gusta conmemorar cada año, y porque es la pregunta que me hacen cada año y el comentario que me hacen cada año, porque ya me cansé de oírlo, es: ¿por qué chingados celebras esa fecha? Güey, ¿tú no eres irlandés? Güey, no te creas europeo. Pero, para contestarle a esa gente y a todos los que en el trayecto me pudieran hacer la misma pregunta, pues ahí va este video, pues para ir viendo por qué chingados, ¿no? Primero que nada tenemos que hablar de San Patricio. San Patricio es un misionero cristiano que nace en Britania a finales del siglo V y que después de una serie de eventos desafortunados ahí en su vida, decide irse a Irlanda para evangelizar a la población y llevarlos hacia el cristianismo, ¿no? Se dice en las leyendas que para poder facilitar esta enseñanza del concepto de la Trinidad, de lo que ya sabemos todos, ¿no? Los que fuimos católicos y tuvimos esa instrucción, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, utiliza pues precisamente el trébol de 3 hojas para ir dando esos ejemplos del todos son uno, ¿no? Hacia la población y que fuera de fácil comprensión. Obviamente, pues el color que está asociado a tanto este santo como a lo que son los festejos de esta fecha, pues son el color verde, por los verdes campos de Irlanda, algo muy distintivo, y sí, tiene que ver para ellos como una fiesta nacional porque pues al final del día el catolicismo se vuelve parte de su identidad, así como a los mexicanos no les gusta reconocer que son católicos en su mayoría por el proceso de evangelización del siglo XVI, y pues no nos vamos tan lejos, váyanse al centro del país, el culto a la Virgen de Guadalupe pues es algo enorme, ¿no? Tanto que hasta pues tenemos la serie con un chingo de episodios, no sé cuántos son, pero hay una serie de televisión, ¿no? ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? Entonces para ellos es una fiesta importante y bueno, pues que tiene que ver con nosotros, ¿no? Pareciera que pues esta cuestión del parecido entre un proceso de evangelización que nos termina siendo católicos, pues no es suficiente, ¿no? Y sí hay otras cosas ahí muy importantes que también hay que recuperar. Y sí, vamos a hablar de historia. Sí, es algo que no se puede abordar en un TikTok pues de 1 minuto y medio. Entonces sí hay que explicar un poquito más. ¿Dónde está el vínculo más interesante, ¿no? Más cercano hacia nosotros? Bueno, pues hay que irnos a mediados del siglo XIX. Un siglo caótico para los mexicanos que si ustedes tuvieron clases decentes de historia, entenderán por qué. Pero vámonos específico a la guerra entre México y Estados Unidos, 1846-1848. Sabemos nosotros las enormes consecuencias que trae ese conflicto. Hay que entender nosotros el por qué, ¿no? El por qué el interés de los Estados Unidos, esta nación en crecimiento, con su doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, que todos sabemos qué demonios significa. Y cómo pues en esta necesidad de extenderse hasta lo que era tener una salida al Océano Pacífico, ellos ponen el ojo en las tierras de lo que nosotros llamamos la Alta California, ¿no? Debido a que sí, les da una salida a lo que es el Océano Pacífico, pensando más adelante en mover sus productos o tener relaciones comerciales con el continente asiático, que fuera más fácil el trayecto, ¿no? Optimizar tiempos para no rodear todo el bendito continente. Pero pues es que eso era de los mexicanos, ¿no? Mexicanos que en administraciones pasadas no brillaron por su interés o por su proyecto de nación, ¿no? Quien sabe la historia entenderá que nosotros traíamos un pleito casado entre proyecto liberal, proyecto conservador, experimentábamos periodos de 1 año, 2 años, de manera intermitente, uno y otro, cambiamos la constitución como nos cambiamos los calcetines en la semana. Entonces no teníamos un plan desarrollado para todo lo que era el territorio nacional en ese entonces. Debido a que los norteamericanos ya estaban bien organizados y para las cosas que son importantes trabajan en conjunto, pues uno de los intereses pues es esta zona que nosotros hoy le llamamos San Diego, ¿no? O el estado de California. Si nosotros aislamos el estado de California, el día de hoy sería entre la 8ª, la 7ª potencia económica a nivel mundial y debido a la actividad portuaria. El puerto de San Diego es clave ya que, según describen algunos autores, pues se trata de bahías profundas, lo cual ahorraba costos al momento de habilitar los puertos para poder movilizar los barcos, el flujo de mercancías y demás. Para ellos era una cosa vital
hacerse de la Alta California. O sea, ellos sí estaban poniendo atención en eso, mientras nosotros, pues, seguíamos discutiendo necedades. Entonces, el presidente James Knox Polk, que está gestando, ¿no?, la manera para iniciar el conflicto, para que le puedan autorizar esto, pues ya sabemos la historia, provoca a los soldados mexicanos en esta frontera entre lo que era ya el territorio tejano y México, porque pues ya saben que después de la guerra con Texas no quedamos bien, hasta la fecha los tejanos tampoco nos tragan, pero eso es otro punto y aparte, ¿no? Entonces se organiza esta escaramuza entre una patrulla norteamericana, una mexicana. Empiezan a decir que nosotros los atacamos primero para poderle dar validez a la declaración de guerra del presidente Polk. Acto seguido, le declaran la guerra a los mexicanos e inician ellos una movilización desde el norte hacia el centro, comandados por Zachary Taylor. Lo que es interesante es que gran parte de las tropas norteamericanas de ese tiempo estaban compuestas por voluntarios, y voluntarios tanto ya norteamericanos como migrantes. Y es ahí donde empezamos a darle que tiene que esto que ver con lo de San Patricio, ¿no? Muchos de los migrantes que llegaron hacia Estados Unidos no eran bien recibidos porque no embonaban con los usos y costumbres de esa población. Se dan casos y se documentan casos, especialmente los irlandeses, que por esta cuestión de ser católicos, pues no entraban con el protestantismo que tenían ellos ahí instaurado y pues eran maltratados, segregados, podemos llamarlo así, discriminados tal vez. Digo, si a los pueblos originarios de Estados Unidos los delimitaron a reservas, pues con los migrantes, pues también, ¿qué les costaba, no? Irlos marginando, irlos orillando a que estuvieran en zonas poco habitables, o si estaban en las ciudades, pues en lugares con pocos servicios, ¿no? Así como los irlandeses, vamos a tener otros grupos religiosos, como el caso de los mormones, que van a estar en la misma situación. Entonces, lo que hace el gobierno de Estados Unidos, pues para engrosar sus filas, es hacerles estas ofertas, ¿no? Si estos grupos se suman a los ejércitos que tienen pensado intervenir en México, ¿no?, y si la campaña funciona como tal, pues les van a permitir tener tierras, les van a dar empleos, les van a tener tolerancia religiosa en algunos estados, ¿no? Utah, para que estos grupos se sumen al ejército norteamericano, que no era un ejército como lo conocemos hoy. A lo que quiero decir en pocas palabras es que es un ejército que se le puede ganar, ¿sí? Así, palabras más, palabras menos. El detalle por el lado mexicano, y como decíamos hace rato, ¿no?, es este pleito casado entre liberales y conservadores, lo que evita que los mexicanos se puedan poner de acuerdo en cómo hacer una defensa pues bien trazada de lo que es el territorio del norte. O sea, incluso se tardan bastante en responder las peticiones de apoyo de lo que fue Monterrey, ¿no?, para poder defenderse de la invasión de Taylor, debido a unos golpes de estado, separaciones de algunos estados mexicanos, ¿no?, como lo fue Sinaloa, Yucatán, por mencionar algunos. Entonces, mientras México pues trae este desmadrito de no coopero contigo porque no eres de mi color, ¿no?, hablando de partido, los norteamericanos, que convencen tanto a los habitantes como a los migrantes, pues traen números significativos y empiezan a avanzar. No quiero decir con mucha facilidad, pero sí la resistencia que pone el gobierno mexicano, pues no cumple con la tarea de detenerlos, ¿no? Incluso se sabe por muchas de esas historias que en esos años las barreras eran las casas por el tipo de material con el que estaban hechas, pues las personas se apertrechaban en casas y aguantaban los disparos de las tropas extranjeras. Dentro de estos grupos de migrantes, los irlandeses que estaban dentro del ejército norteamericano, recibieron todavía abusos por parte de las autoridades, eran hechos menos, incluso se les veía como gente de segunda, de nuevo, por esta cuestión de que eran inmigrantes, de que eran católicos, de que eran muy diferentes a lo que era el norteamericano de ese tiempo. Entonces no hay como que un sentimiento de pertenencia, al final pues meramente podríamos decir son mercenarios, están luchando por la cuestión de la tierra. Pero ya cuando se dan estos encuentros entre estos grupos y los mexicanos que se encuentran en Monterrey, ellos notan varias cosas que son, por ejemplo, el trato que se le da a los civiles durante estos enfrentamientos, ya que muchas de estas batallas no se distinguía entre si se atacaba a población civil o se atacaba simplemente el ejército, se agarraban parejo. Muchos de los soldados voluntarios que venían con las tropas norteamericanas veían esta la oportunidad pues de
darle rienda suelta, ¿no?, a todos estos impulsos de violencia, de vejaciones y otras cosas que pues no iban con el objetivo que se había planteado. Entonces, este tipo de cosas hacen que algunos irlandeses, también se habla de algunos polacos que venían en estos grupos, pues encuentren simpatía entre los mexicanos, de entrada porque las condiciones en las que se hace la guerra pues no son justas, no las consideran justas, no lo ven como algo humano. La otra cuestión es que pues encuentran más similitudes con el mexicano que con los gringos, ¿no?, los norteamericanos. Volvemos a lo mismo, católicos, personas que tenían esta cuestión de los valores familiares ante todo, ¿no? La familia es primero, estar juntos, el peso que tenían estas figuras paternas, las cuestiones, en este caso, de la bebida, el gusto por la bebida, el gusto por la pelea, ¿no? Por ahí en un texto de Hobsbawm, él rescataba un dicho pues irlandés, ¿no?, donde planteaban que estaban peleando dos personas y se acercaba alguien y les decía, ¿esta pelea es privada o puedo participar en ella?, ¿no? Cosas de ese tipo. Y pues también haciendo ese análisis, pues se miraban reflejados, ¿no? Los mexicanos también estaban combatiendo un intervencionismo extranjero, cosa que también les pasó a ellos, el sometimiento en este caso hacia lo que es el Imperio Británico. Entonces, en esas similitudes, ellos deciden desertar al ejército norteamericano y se pasan del lado mexicano para ayudar a defender, en este caso, primero la ciudad de Monterrey, más adelante se moverán al interior, ya con lo que es la Ciudad de México, en la batalla de Churubusco. Entonces, este grupo o este batallón, pues representado, capitaneado por John Riley, en su mayoría irlandeses, no todos lo eran, empezaron a tomar este nombre del Batallón de los Patricios. Y alentados por el general Pedro Ampudia, que les hace la invitación y les promete incluso algo similar a los Estados Unidos, que al final del conflicto se les permitirá permanecer en México, pero lo más importante, que habrá tolerancia hacia sus cuestiones religiosas, cuestiones culturales, porque son muy parecidas, hacen que ellos se motiven a defender con todo lo que puedan en estas batallas. Entonces, al final se le termina nombrando a este batallón como el Batallón de los Patricios o el Batallón de San Patricio, por ser el santo patrono de este pueblo. Incluso hay algunas banderas en donde podemos apreciar cómo el águila mexicana está posada sobre la cruz celta, que es lo que se veía en el TikTok. O también tenemos la bandera donde están los símbolos de Irlanda, ¿no?, donde se encuentra el arpa, la frase de Erin go bragh, que para nosotros sería Irlanda por siempre, y las empiezan a utilizar y de esta manera se van identificando, ¿no? Claro que algunos mexicanos, porque ya saben que a todos nos gusta ponerle nombres y demás, los llamaban los colorados por pelirrojos, y también porque como la mayoría eran blancos y pues andaban en el sol, pues siempre terminaban pues con ese color en la piel, ¿no? Ya saben que no aguantan nada, dicen por ahí. Problemas de gente blanca, pues. Para agosto de 1847, el 20 de agosto, tenemos esta batalla de Churubusco entre las tropas de Winfield Scott, que es una excursión militar que llega desde Veracruz. Le toca pues enfrentarse a las fuerzas mexicanas, al batallón de los Patricios, que pues tratan valientemente de oponer resistencia. Sabemos nosotros el final de esta batalla, ¿no? Sabemos que es una derrota para el ejército mexicano. Algunos de los miembros de este batallón son tomados prisioneros. Algunos son torturados y marcados en la cara con el símbolo del desertor. Algunos otros son colgados frente a la bandera de Estados Unidos como un ejemplo, ¿no? Se sabe también que el capitán John Riley logra salvarse, logra permanecer con vida. Y pues bueno, de hecho hay algunas canciones muy, muy conocidas en Irlanda donde se habla acerca de pues este personaje, ¿no?, que documentan cómo que él viene con esta comunidad irlandesa debido a la hambruna que se vivía a principios del 45, que era generada por lo que le llamaban la peste del mildew, que afectó la cosecha de las papas, ¿no? Entonces, que era el alimento principal de los irlandeses, que siempre hacemos chistes de eso, ¿no? Pero debido a sus problemas de hambruna es que pues, este personaje migra con esta comunidad, de cómo se mete al ejército, cómo es testigo, cómo cambia de bando y lidera todo esto en Churubusco y cómo termina sus días. Por ahí les voy a poner aquí el dato de cómo se llama la canción y quién la toca, ¿no? Pero es muy interesante que eso se preserve en la memoria,
junto con todo lo que es estos símbolos, estas fiestas que nosotros vemos y que, de nuevo, pareciera una excusa nada más para irse a pistear y convivir con los amigos, pero cuando le escalamos un poquito, sí es interesante porque, de nuevo, volteando a ver en el pasado cómo el ejército mexicano las grandes batallas las pierde por la falta de unidad. Unos tipos que vienen de otro país tienen más empatía que mexicanos entre mexicanos, y yo sé que siempre nos jactamos de que el mexicano siempre es como que muy fraterno y la madre, pero en el siglo XIX estaba muy marcada la línea entre qué eras, ¿no? Y esa diferencia es lo que permite que los soldados norteamericanos venzan en sus distintas campañas, ¿no? Como en Nuevo México básicamente lo regalan, como en California no hay organizado ni siquiera quién quiere vivir ahí, o el hecho de que los ejércitos no trabajen juntos, ¿no? Y prefieran perder batallas por separado a unirse. Y el hecho de que extranjeros lo dieran todo por otro país, sí nos pone a pensar, ¿no? Esta cuestión de, pues, qué tan unidos y qué tan fraternos somos los mexicanos con otros mexicanos, sin generalizar, pero a todos nos ha tocado tener a alguien así en algún momento, ¿no? Ya sea en un salón de clases, en una oficina, que hay tipos que en lugar de que trabajemos en conjunto por lo que nos conviene a todos, pues es ponernos el pie unos a otros, ¿no? Me han contado de gente ahí en el interior de México que tiende a hacer eso. A mí no me consta, pero me han platicado muchísimo, ¿no? Entonces, cuando hay rumores y hay estas cuestiones, pues por algo son, ¿no? Bueno, también como un reconocimiento a esa participación de los patricios, hay una placa en la Plaza de San Jacinto, ahí en San Ángel, donde están los nombres de los integrantes de este batallón. También está el nombre ahí del capitán O'Reilly, hay un busto de Riley. Pueden encontrarlo como John Riley o John O'Reilly, dependiendo, ¿no? Pero está un busto de él. Hay desfiles, que me llama mucho la atención, como en la Ciudad de México hay desfiles donde pues van estas personas con los trajes típicos, tocando la música, pues que es originaria de este país. Y también pues se trata de una fiesta como tal, pero que cuando uno se detiene a analizar, bueno, ¿por qué chingados en México se celebra San Patricio? Bueno, es que hay un vínculo histórico ahí y que claro, a muchos les gusta romantizar de que los irlandeses y los mexicanos siempre han sido amigos a partir de ahí, y a lo mejor algunos irlandeses los traten bien cuando vayan allá, a lo mejor hay otros que ni saben qué onda, pero es interesante. Pero en la historia es un episodio romántico y es muy curioso y vale la pena rescatarlo, ¿no? Decíamos, pone a pensar un poquito la fraternidad entre estos dos grupos y la que tenemos hoy. También entendemos que en Estados Unidos ciudades como Chicago, Filadelfia, Nueva York, Boston principalmente tienden a hacer estos festejos por la comunidad irlandesa que se ha asentado en estas ciudades desde que llegaron a mediados del siglo XIX. Y tiene sentido en ese caso. De hecho, en Chicago hasta el río, ¿no? Lo colorean de verde para esta fecha tan especial. Por ahí ustedes habrán visto videos o TikToks de eso, ¿no? Pero en el caso mexicano sí hay otra cosa más simbólica. Y esa es la razón por la que a mí me gusta mucho recordar la fecha como tal. Claro que se aprovecha para ponerse a pistear, obviamente Guinness y adornar la casa y todo con estas cuestiones. Por eso a mí me gusta mucho celebrar San Patricio, porque son estos episodios en la historia que a mí me gustan mucho. A mí me gusta a veces cosas así que son muy románticas, ¿no? Que es la cuestión de la batalla del 5 de mayo, lo que es el batallón de San Patricio, que me viene a la mente, por ejemplo, la cuestión de la Revolución Mexicana, ¿no? Y este es un caso, pues, también que vale la pena. Y sí, es una excelente excusa para convivir, para pistear con los amigos. Claro que ya no es como antes, ¿no? Ya no tenemos 20 años para ponérnoslas con todas y todas. Los que somos de aquí de Tijuana y conocemos el bar El Zebras, pues ellos en San Patricio ponen su Guinness en especial y hacen bebidas especiales. De hecho, nace ahí mi gusto por celebrar esta fiesta, ya que San Patricio para nosotros era la oportunidad de coincidir en el centro. Y nos juntábamos todos ese día, juntabas la feria para estar tomando cuantas Guinness pudieras o hasta que se terminaran en el bar. Incluso hacíamos una pirámide con las latas vacías, llegamos incluso a tener eventos donde había música en vivo, terminábamos bailando sobre las mesas.
Hoy más que nada San Patricio pues es traer un poquito tanto la historia como recordar esos viejos tiempos en donde decían por ahí éramos demasiado felices y no lo sabíamos, ¿no? Y esa es la razón por la que a mí me encanta celebrarlo, ¿sí? Además de que tengo amigos que pues tienen familiares irlandeses, también es una excelente oportunidad para recordarlos a ellos. Si llegaron hasta acá, pues muchas gracias, ya se chutaron todo este rollote de San Patricio. Ya no me pregunten, vayan a ver este video o se los voy a mandar si me preguntan estas cosas. ¿Por qué? Ve a ver el video, ya no me estés preguntando. Cada año es lo mismo, entonces pues más vale hacerlo de una buena vez, ¿no? Igual si por ahí hay algo que ustedes quisieran profundizar de este tema, si creen que me salté algunas cosas, si no estamos de acuerdo, pues también la sección de comentarios, pues hay que estrenarla, ¿no? Hay que ir escribiéndole ahí para retroalimentar aquí y para los próximos videos, pues hacer cosas más chingonas, más completas, que pues de eso se trata, ¿no? Como le había comentado de amigo, ya ahorita pues se complica hacer videos de este tipo. Voy a tratar de trabajar en videos cuando tenga algo que decir. En esta ocasión pues ya es contestar la pregunta de cada pinche año y pues ahí está, ¿no? Entonces igual si no están suscritos, suscríbanse a esta madre, compártanlo y estén atentos ahí a los avisos que tengamos en redes cuando vayamos a grabar algo o hacer en vivos para pues también escuchar sugerencias y meterle más a esta plataforma que tenemos un buen rato abandonada. Bueno, nos vemos y hasta la próxima. Eringo Bra.